habiendo dicho eso, vamos a ver la clase de hoy, que corresponde también a este módulo de la enfermedad cardiovascular, y hoy vamos a hablar de las enfermedades del corazón. Entonces, lo bueno es que esta clase es un poquito más llevadera, porque tiene mucho que ver con la clase anterior, así que si usted prestó atención a la clase anterior, pues esta clase pues se le puede hacer bastante sencilla. Bien, siempre hay un mito en contexto del corazón. Por ejemplo, tienes un corazón acá y el corazón tiene grasa por fuera. Entonces, mucha gente dice que mínimo esa grasa es porque el paciente es obeso. Y la verdad es que en toda la experiencia que yo tengo y todo lo que he leído, cuando un paciente es obeso, o sea, el hecho de que exista grasa en el corazón, eso no quiere decir que el corazón esté enfermo. ¿Por qué? Porque aquí siempre se le echa la culpa a la grasa directamente y realmente usted estudiando lo que ha visto hasta el momento y haciendo la correlación con el curso anterior, tú te das cuenta que el paciente obeso lo que tiene es un corazón trajineado, un corazón que lucha para vencer esa resistencia vascular aumentada. Y es un corazón que lo que está prominente es el espesor del músculo, pero no tiene nada que ver con la grasa. Hay ciertas enfermedades estructurales del corazón que le llaman estas cardiopatías arritmogénicas, donde hay depósitos anormales de grasa. Pero estas son enfermedades muy raras, que no tienen nada que ver con el tema este de la obesidad. Son cosas ya a nivel de genes anormales. Mientras que la grasilla del corazón es parte normal de la anatomía de las capas que cubren el corazón, parte normal del epicardio y las capas externas del corazón, que usted sabe que al final del día participan en varias funciones, sobre todo para amortiguar estos movimientos del corazón y protegerlo si hay algún tipo de trauma menor. Entonces, no se lleven ese cuento de que, siempre hay una imagen que ponen una persona así, un estudio de imagen que parece una resonancia, que está gordo y lo ponen al lado de un flaco y te dicen que, el corazón de un gordo, de un obeso, es un corazón lleno de grasa. Entonces, eso es incorrecto, porque eso decir que la grasa es la mala. El corazón de una persona obesa en mucha data, probablemente sea hipertensa también, va a ser un corazón es grande, ¿ok? Un corazón pesado, un corazón hipertrófico, porque probablemente tiene años luchando contra una presión arterial elevada. Entonces, esto que tú ves aquí, eso es perfectamente normal. O sea, no se coman ese cuento. El corazón, como usted sabe, late y va a latir te guste o no. Tú no decides eso. El corazón va a latir y va a bombear cualquier cantidad de sangre al día. A veces late más rápido, a veces late más lento, dependiendo de tu actividad física o si tú estás durmiendo. Pero el corazón sigue latiendo. El corazón nada más deja de latir, lógicamente, cuando uno se muere. Entonces, eso lo convierte en una estructura relativamente interesante. Si somos estrictos desde el punto de vista mecánico, el corazón es una bomba que recibe sangre y una bomba que bombea sangre, valga la redundancia. Claro, eso lo tiene que hacer en el contexto de una debida sincronización, ¿okay? Rítmico, todo bien coordinado. Bueno, al ser una bomba, la bomba puede fallar por X, Y o Z motivo que nosotros discutiremos el día de hoy. Y bueno, cuando esa bomba falla, la gente se muere. Según el libro, aproximadamente una persona muere cada minuto por enfermedad cardiovascular a nivel mundial. ¿Okay? O sea que eso es bastante. Entonces, ¿por qué el corazón puede tener enfermedad? O sea, hay varias causas, ¿ok? Hay varias etiologías. Por ejemplo, ya te dije a ti que lo que puede es que la bomba, la acción de bomba falle. Eso ocurre clásicamente en la falla cardíaca. Puede ser que el corazón tenga algún tipo de obstrucción mecánica que no le permita bombear. Lo contrario, puede ser que el corazón, la válvula no cierra completamente y la sangre se regresa. O sea, hasta el momento son puras cosas mecánicas y estructurales. Lo otro que puede ocurrir es que tú sabes que hay un corazón derecho y un corazón izquierdo, que esencialmente manejan sangre desoxigenada y sangre oxigenada. Entonces puede haber un defecto, perdón, estructural que permite que esas sangres se mezclen en determinado momento.
o se llama un cortocircuito, donde hay una conexión entre los sistemas. Eso es relativamente raro en un adulto, pero sí ocurre sobre todo en el contexto de una cardiopatía congénita, o sea, un bebé que nace con un corazón estructuralmente con defectos que permiten mezcla de las sangres. Lo otro, el corazón bombea gracias a un sistema de conducción eléctrica. Late rítmicamente gracias a que tiene electricidad. Entonces puede que esa conducción sea anormal. Y eso lleva al gran grupo de las arritmias. Y algo más dramático, pero no imposible, es que haya ruptura o defecto de algún gran vaso. Y lógicamente eso va a influir en la función del corazón. Para entender estos conceptos, tú tienes que manejar la anatomía básica del corazón. Yo siempre lo explico en función de el circuito de la sangre a través del corazón. La sangre viene del resto del cuerpo a través de las venas cavas, desembocan esas venas cavas con sangre desoxigenada en la aurícula derecha. Esa sangre desoxigenada pasa al ventrículo derecho y de allí pasa a la arteria pulmonar. La arteria pulmonar, curiosamente, tiene sangre desoxigenada. Eso podría ir en contra de los conceptos que a ti te han enseñado en tus cursos anteriores, pero recuerda que el concepto correcto es que una arteria es un vaso que lleva sangre a una estructura. Y aquí no es la excepción. La arteria pulmonar lleva sangre desoxigenada a los pulmones. Lógicamente, cuando tú respiras, captas oxígeno a nivel alveolar, los pulmones captan ese oxígeno y oxigenan la sangre. Esto es un mecanismo que pues yo no voy a hablar de eso porque tú debiste haber estudiado eso en tu clase de fisiología respiratoria. Y entonces la, la sangre es oxigenada y pasa entonces a las venas pulmonares, que son cuatro, ¿okay? Dos derechas, dos izquierdas. Entonces esa sangre, que ahora sí está oxigenada, pasa a la aurícula izquierda, de allí al ventrículo izquierdo, y de ahí se bombea la aorta al resto del cuerpo. Y el ciclo se repite continuamente hasta que una persona pues fallece. De esta imagen también se puede rescatar la comparación entre el espesor del músculo del ventrículo izquierdo y el derecho. Es que el izquierdo es mucho más grueso, porque obviamente a nivel de las arterias periféricas, o sea, las que dan sangre al resto del cuerpo, la presión es mucho mayor. Entonces, para poder bombear sangre al resto del cuerpo, necesitamos un músculo que sea más grueso, más fuerte, más prominente. Mientras que en el sistema pulmonar, los vasos pulmonares manejan una presión considerablemente mucho más baja. Por lo tanto, no hace falta que el ventrículo derecho sea tan grueso, no sea tan fuerte. Entonces, son conceptos que son básicos y que usted tiene que más o menos manejar para poder entender cómo se produce la enfermedad en el corazón. Y la primera que vamos a discutir es la falla cardíaca, o también a veces le llaman insuficiencia cardíaca. La verdad es que la palabra insuficiencia es un poco larga, así que yo prefiero el término falla cardíaca. Falla, para ser pues más sucinto. Entonces la falla ocurre en función de una enfermedad de fondo. O sea, hay que ver por qué el corazón está fallando. O sea, eso no ocurre mágicamente. Algo está causando que ese corazón falle. Y una vez que el corazón comienza a fallar, hasta que tú no corrijas la causa de base, el corazón seguirá fallando y poco a poco su función se irá comprometiendo más y más. Cuando el corazón está en falla, por alguna razón, ahorita vamos a discutir por qué, el corazón no puede bombear sangre adecuadamente. Por lo tanto, los tejidos periféricos poco a poco van a dejar de recibir la cantidad de sangre a la que normalmente están acostumbrados. Entonces, el corazón a veces, para compensar esto, ¿qué puede hacer él? Bombear con más fuerza y también bombear más rápido. Es un mecanismo de compensación que en papel parece ser positivo, pero veremos que eso tiene su costo. Entonces, ¿por qué el corazón falla? Bueno, porque el músculo de él falla. Como por ejemplo en el contexto de un infarto al corazón. Cuando hay un infarto, parte del músculo cardíaco
va a morirse literalmente. Entonces, eso que está muerto no late, está muerto, no va a latir. Por lo tanto, la función de bomba se va a ver comprometida. Lógicamente, entre más grande el infarto, mayor se va a comprometer la función de bomba del corazón. O lo otro puede ser que el corazón tenga alguna enfermedad de una válvula. Por ejemplo, acá en esta imagen, ves aquí la aorta. ¿Okay? La aorta se abre al ventrículo izquierdo, o mejor dicho al revés, el ventrículo izquierdo se abre a la aorta a través de la válvula aórtica. La válvula aórtica tiene que abrirse, así como usted abre su puerta para entrar a su casa. Pero ¿qué pasa si tú llegas a tu casa y llegaste sin llave, dejaste las llaves en un restaurante, qué sé yo, donde estabas, y llegas a tu casa sin llave? Pues no vas a poder entrar, no vas a poder entrar, a menos que agarres y desbarates la puerta a patadas o a golpes. Con mucho esfuerzo es que tú vas a poder entrar. Lo mismo ocurre aquí con el corazón. Si la válvula aórtica, por ejemplo, falla, el corazón va a tener que hacer mucho esfuerzo para bombear sangre hacia esa aorta. Entonces, sí, eso va a funcionar, pero ese esfuerzo extra del corazón va a venir a un costo. O sea, eso no es inocuo, ni mucho menos va a ser gratis. ¿Ok? Al final del día, eso va a proveer una sobrecarga al corazón. El corazón va a tener que trabajar sobrecargado. Eso como tú siempre manejaras un carro de cambio, siempre lo manejas en primera. El motor siempre va a estar sobre revolucionado a más de 6.000 revoluciones por minuto. Tú crees que eso está bien, ¿no? Tú estás manejando mal, estás sobrecargando la capacidad del motor hasta que eventualmente el motor va a fallar. De alguna forma, algo similar ocurre con un corazón. El corazón se cansa también y los mecanismos de compensación con el tiempo se van poco a poco venciendo. Entonces, desde el punto de vista mecánico, podemos distinguir las fallas cardíacas por disfunción sistólica, o sea que el corazón va a tener una contracción inadecuada. O sea, el músculo falla en contraer como debe ser. Ya te lo puse en el contexto de un corazón que se infartó. Lógicamente, no va a contraerse adecuadamente. El otro gran ejemplo es en un paciente hipertenso, como discutimos la clase anterior. En un paciente hipertenso, el ventrículo izquierdo tiene que luchar contra esa presión arterial aumentada. Entonces, ese ventrículo izquierdo, pues, en un momento lo hará bien, con mucho esfuerzo, pero eventualmente va a comenzar a fallar. ¿Por qué? Porque acuérdate que la presión arterial alta llegó para quedarse. Y si tú no controlas esa presión alta, tu corazón indirectamente va a ir sufriendo poco a poco a poco. Por eso es que yo les reitero a ustedes, presión arterial, la presión no duele. ¿Por qué la gente se muere por la presión arterial? ¿Qué es lo que hace la bendita presión arterial? Y sobre los años, lo que hace es eso, ¿ok? Sobrecarga al corazón de trabajo hasta que lo que causa es un daño al corazón y a otros órganos involucrados. Entonces, ese es el problema. Y también tenemos una función anormal tipo diastólica, que es que el corazón no se relaja adecuadamente y por lo tanto la cantidad de sangre que él alberga va a ser inadecuada. O dicho de otras formas, el llenado de las cámaras cardíacas es inadecuado. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando el músculo cardíaco es tan grueso, tan prominente, que no permite que el corazón se llene. Abre por favor, que lo cerré porque estaba la bulla, pero no hay bulla. Ah, ¿tanto con la puerta? Ah, dale, dale. Entonces, el músculo del corazón es tan grueso que la cámara se pone chiquitita, ¿ok? La cavidad se pone chiquitita y por lo tanto el corazón no puede albergar sangre y eventualmente eso va a conllevar una disfunción tipo diastólica. O lo otro que ocurre, tú sabes que el corazón va a estar rodeado de su saco pericárdico. Entonces, si el saco pericárdico oprime el corazón no va a poder llenarse adecuadamente. Es como si, bueno, esta camisa es XS, ¿no? Pero si me pongo una camisa 3XS, yo voy a estar aquí todo apretado, todo constreñido, no sé si se dice así, todo constricto. Bueno, algo similar puede ocurrir en el contexto de una pericarditis constrictiva, desde el punto de vista fisiopatológico. Bien, lamentablemente el corazón te falla, ¿ok? Ya lo dijimos. Y llega un punto en el corazón, ya sus mecanismos compensatorios se vencen
y el corazón pierde su capacidad de bombear adecuadamente. Entonces, cuando el corazón no bombea adecuadamente, ¿dónde se va a quedar la sangre? La respuesta es que la sangre se queda en los sistemas periféricos, ya sea en el sistema arterial o en el sistema vascular venoso. Entonces, eso es lo que con el tiempo lleva a la sobrecarga de líquido, ya sea a nivel periférico, como lo hemos discutido con el edema de los miembros inferiores, o también en el edema que se provoca por la sobrecarga al sistema vascular pulmonar. Claro, ¿no? Antes que todo ese espectro extremo ocurra, el corazón va a tratar de compensar. Primero va a tratar de convertirse en un corazón grueso, en un miocardio prominente, ¿okay? Que va a tratar de bombear con mucha fuerza. Pero después de mucho tiempo, las fibras se van a estirar y eso va a hacer que las cámaras se dilaten. ¿Okay? Entonces, obviamente todo eso va a llevar a grados variables de disfunción tanto sistólica como diastólica. Entonces, lo importante es que estas fibras modificadas, esas fibras hipertróficas, son más hambrientas de oxígeno y más hambrientas de nutrientes como la glucosa. Por lo tanto, son fibras que requieren más. ¿Y qué pasa cuando ese requerimiento no lo puedo yo alcanzar? Entonces, ahí va a venir la enfermedad. Corazón grueso es muy demandante de oxígeno. Entonces, un corazón que sí, es más fuerte, pero es más frágil. La otra cosa que puede hacer el corazón para compensar todos estos defectos es utilizar mecanismos neurohormonales, sobre todo los adrenérgicos. Por ejemplo, el corazón va a latir con más velocidad por minuto, más veces por minuto. Si el corazón late más veces por minuto, entonces la cantidad de sangre que va a bombear va a ser mayor. Ponte que una frecuencia normal es hasta 80. ¿Ok? Con 80 yo bombeo bien mi sangre. Pero ¿qué pasa si yo soy hipertenso y la sangre que yo bombeo es menor debido a ese aumento vascular tan desproporcionado? Entonces mi frecuencia cardíaca en reposo va a aumentar para compensar. ¿Eso es bueno? No. ¿Por qué? Porque eventualmente eso tiene al corazón sobrecargado de trabajo. Lo mismo que ocurre, el corazón contrae con más fuerza. ¿Ok? Lo mismo, para contraer con más fuerza, hace falta un miocardio más fuerte. Entonces, eso eventualmente va a venir al costo de la hipertrofia de la fibra cardíaca y también con la intención de llevar la sangre a los tejidos periféricos, irónicamente se va a aumentar la resistencia vascular. Entonces, pues todo eso lo que va a conllevar es progresivamente a un empeoramiento de los síntomas. Por eso es que cuando tú das tu clase de si asististe farmacología, no lo sé, o si conoces a un familiar tuyo que sea hipertenso o que sea también que sufra el corazón, hay muchos de estos medicamentos que son los beta bloqueadores, que lo que hacen es bloquear todos estos efectos sobre todo neurohormonales, si aplica bien la palabra. Y bueno, todo eso tiene un costo, ¿no? Recordemos que un corazón sobregirado, así como tú vas al gimnasio y levantas pesas todos los días y te alimentas con muchas calorías, en el tiempo te vas a poner todo musculoso, asumiendo que eso es lo que querías. Bueno, un corazón que trabaja muy fuerte, con el tiempo también se va a poner musculoso, es verdad. Se pone con un miocardio súper grueso, que sí, es cierto, es muy fuerte. Pero repito, eso viene a un costo, ¿ok? Es fuerte, pero al mismo tiempo, irónicamente, va a ser frágil. Entonces, a nivel microscópico, lógicamente, ese engrosamiento del miocardio también se puede ver. Estas fibras grandototas son fibras cardíacas que están hipertróficas. ¿Ves como el diámetro transversal es mucho más marcado? La fibra, en vez de ser alargada, se ve como cuadrada y los núcleos están aumentados de tamaño. Son núcleos que también se le llama boxcar, box de caja, boxcar nuclei. Entonces, este corazón con esta fibra hipertrófica, lo que hay aquí es un aumento de los componentes de la célula. ¿Okay? Hay aumento de las proteínas contráctiles, hay aumento de organelos, hay aumento de las proteínas del citoesqueleto, todo eso con la intención de que la fibra se contraiga con más fuerza y con más velocidad. Como cuando tú vas al gimnasio, ponte que comenzaste hoy, estás en panga hoy, estás débil, estás fuera de condiciones, pero al cabo de un mes
3 meses, 6 meses y un año, si tienes disciplina y motivación, poco a poco vas mejorando, ¿ok? Algo similar ocurre con el corazón, pero repito, a un costo, ¿ok? Esta fibra que está grandotota es más hambrienta de oxígeno y también de glucosa. Entonces, si tú le cortas a esa fibra su aporte, entonces la fibra se va a morir. Si es el mismo ejemplo, ponte que tú seas un atleta de alto rendimiento, tienes un triatlón y ese día tú sabes que hacer tanto ejercicio por tantas horas requiere mucho gasto de gasolina, en este caso mucho gasto de glucosa. Entonces ponte que el atleta del triatlón se le ocurrió la idea de ir ese domingo sin desayunar al evento. ¿Qué le va a pasar? Pues eventualmente se va a desmayar porque no tiene de dónde sacar esto, cuestión, combustible para poder seguir con su ejercicio. Y de hecho eso ocurre. O sea, por eso que esa gente desayuna unos platos que son el tamaño de la mesa, porque todo ese esfuerzo físico requiere un gran gasto calórico. Entonces, si eso no se logra, el cuerpo simplemente va a dejar de responder y la persona simplemente no va a poder seguir con el evento, con la carrera. Lo mismo ocurre con el corazón. Si no le das lo que él requiere, él va a dejar de trabajar y únicamente se va a morir. Entonces, recordemos que esta compensación tiene sus límites, ¿ok? Con el tiempo esta fibra se degenera, con el tiempo el citoesqueleto se altera, todo se altera y entonces ahí sí viene la enfermedad como tal. Ahí sí la falla cardíaca se pone, por así decirlo, a toda mecha. Y probablemente en ese momento sea muy difícil echar para atrás. Allá el paciente tiene una enfermedad bien instaurada. Entonces, esto lo discutimos en el curso anterior, pero bueno, vale la pena siempre mencionarlo, ¿no? La falla cardíaca del lado izquierdo. Recuerda que el lado izquierdo, déjame cambiar el lugar que no estoy en trabajo aquí, pues. Ya. Entonces vamos a hablar un poquito de la falla cardíaca izquierda. Entonces, en esa falla cardíaca izquierda, recuerda la anatomía del corazón. ¿Qué hace el corazón izquierdo? El corazón izquierdo bombea sangre al resto del cuerpo. Tiene que tener ese concepto claro. Entonces, ¿por qué el corazón izquierdo puede fallar? Mismo ejemplo de siempre, lo repetiré hasta el cansancio, pues, a ver si eso cala en sus cerebritos. Paciente se infarta y lógicamente el corazón va a tener dificultad para latir adecuadamente. También, si el paciente tiene hipertensión arterial, ese corazón va a tener que luchar contra esa resistencia vascular aumentada. Y recordemos la anatomía del corazón. Las válvulas del lado izquierdo son la aórtica y la mitral. Si esas válvulas son defectuosas, ya sea si son insuficientes o si son estenóticas, todo eso va a alterar la respectiva dinámica de el flujo de sangre que tiene que salir del ventrículo izquierdo. Todas esas condiciones van a hacer que el corazón izquierdo tenga que luchar de más. Eso es lo que nosotros no queremos. Si el corazón no lucha adecuadamente, lo que él bombea va a ser menos. Y si él bombea menos, a los tejidos periféricos le va a llegar menos sangre. Como por ejemplo los riñones
que ahorita vamos a discutir qué ocurre en ese contexto. Y la pregunta importante aquí es si el corazón izquierdo no está latiendo la sangre hacia el resto del cuerpo, ¿dónde se está quedando la sangre entonces? La respuesta es que la sangre se queda a nivel de los vasos pulmonares. Entonces aquí tenemos que regresar a la clase de el edema. ¿Cómo se forma el edema? Pues acuérdate que el edema se forma por dos causas, por un aumento de la presión hidrostática o por una disminución de la presión coloidosmótica. Esto no tiene nada que ver con proteínas, por lo tanto la coloidosmótica está bien. Pero si tú sobrecargas un vaso de exceso de volumen, como está ocurriendo aquí, eventualmente recuerda que el endotelio no es hermético. Las células endoteliales, su permeabilidad existe y va a comenzar ese vaso a fugar líquido. ¿Okay? ¿A dónde a fugar líquido? Pues al tejido pulmonar. Con el tiempo ese pulmón se va a llenar de agua, ¿okay? De líquido. En este caso recuerda que es trasudado porque eso no tiene nada que ver con inflamación. Entonces, si tienes un pulmón completamente encharcado, obviamente el intercambio gaseoso va a ser muy difícil. Y entonces el paciente, ¿qué te va a hacer? Falla para respirar, que usted sabe que eso también le llaman disnea, ¿ok? Esencialmente la falla cardíaca lo que te provoca es grados variables de disnea, dependiendo de qué tan trajineado esté ese corazón izquierdo, desde leve hasta que tiene que ir al cuarto de urgencia, ¿ok? Acompañar la disnea viene en estado ortopnea, que recuerda que el paciente pues se acuesta y por un tema de gravedad todo el líquido se estanca con más violencia, entonces el paciente no tolera estar acostado y también pues el tipo va a estar completamente sobrecargado sus pulmones de exceso de líquido, a tal punto que se puede colar al espacio pleural y entonces están estas efusiones pleurales que pues usted tiene que manejar porque es a ti el que te mandan ese líquido pleural con la intención de determinar si es un trasudado o un exudado, porque de eso viene un manejo. Entonces, estamos hablando de un tema mecánico en el contexto de una falla cardíaca. Lógicamente, esto es un líquido que se generó por una alteración de presión. No tiene nada que ver con inflamación, por lo tanto, debe ser un líquido, entre comillas, limpio, pobre en células, pobre en proteínas y pobre entre otras sustancias como el EDH. Por lo tanto, es un líquido tipo trasudado. Es un concepto importante que ustedes sí lo manejen bien, porque eso sí forma parte de su área. Quizá la parte clínica, pues no tanto, pero sí saber la consecuencia que puede potencialmente ocurrir de esto. Entonces, recuerda que el corazón izquierdo tiene que vencer un montón de cosas para poder bombear sangre adecuadamente. Entonces, como si el corazón ya está trabajando con mucho trabajo fuerte, un trabajo bien fuerte y bien constante. Reitero, la hipertensión llegó para quedarse. O sea, que eso es como si el corazón tuviera todo el día, toda la noche, todo el tiempo en el gimnasio. Con el tiempo el corazón se va a poner musculoso, se va a poner grande, va a aumentar de tamaño. Colectivamente se llama cardiomegalia. Ahorita vamos a discutir desde el punto de vista patológico cómo se define eso. Otra cosa, el corazón tiene que latir con más fuerza y más rápido. Por eso que ese paciente va a estar taquicárdico y con el tiempo puede complicarse con otros ruidos que son agregados, que son para ustedes, y también puede el paciente desarrollar arritmias producto de esto. Entonces, dijimos entonces que si el corazón falla, ciertos tejidos van a quedarse con una menor aporte de sangre, siendo uno muy sensitivo, el riñón. Entonces, cuando el riñón siente que él le llega menos sangre, él, pues, instintivamente, lo que va a hacer es activar este sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ya lo hemos mencionado bastante, pero bueno, nunca está de más seguir mencionándolo. Es un sistema que está destinado a reabsorber a nivel renal sodio y agua y también aumentar la resistencia vascular. Todo eso con la intención de mantener la presión arterial. O sea, recuerda que tu riñón cree que mínimo el paciente está sangrando por X, Y o Z motivo. Y lo que tiene el paciente es una redistribución anormal del líquido. Eso es lo que en el curso de fisiopatología le llamamos un volumen circulante efectivo que está alterado.
porque el volumen donde está todo, ya sea en los pulmones o todo estancado en miembros inferiores o también a veces todo en la cavidad abdominal dependiendo de los grados de falla cardíaca. Entonces, se activa este sistema, el riñón comienza a reabsorber más agua, el paciente queda todavía más sobrecargado de líquido, queda más hipertenso y eso lo que hace es empeorar los pulmones. Entonces, en definitiva, con este paciente que tiene falla izquierda, un problema de él es que tiene una sobrecarga de volumen secundaria a un mal manejo del mismo. Entonces, lógicamente, lo que tú puedes hacer con él es restringirle la sal y el agua de la dieta, ¿okay? Porque el problema es que está encharcado por todos lados. Entonces, lo que queremos es que él no esté con tanto volumen en general. Fíjate que la sal, el problema de la sal es que la sal siempre va a traer agua. Entonces hay que restringir la sal y el agua en lo posible de la dieta. Y aquí son importantes los diuréticos que, siendo así bien gruesos, el diurético lo que hace es que tú orines, ¿ok? Y cuando orinas te bajas o eliminas mucho volumen. Entonces, en este paciente eso es beneficioso. También hay medicamentos que aumentan la contractilidad del corazón, o están estos otros IECAS que lo que hacen es inhibir parte de ese sistema renina-angiotensina, sobre todo la angiotensina. Entonces, eso me va a mí evitar ese exceso de presión arterial y también se oponen al efecto de la aldosterona. Entonces, esos medicamentos, alguna vez yo leí cuando me interesaban estas ciencias, que sinceramente pues ya no son parte de lo que hago todos los días, favorecen el remodelamiento de ese corazón. Esos corazones que están grandototes, teóricamente se pueden remodelar con el tiempo gracias a el beneficio de estas terapias. Entonces, desde el punto de vista patológico, ¿okay? Que esto sí es mi área, ¿qué cosas tú ves en un corazón con falla cardíaca izquierda? Mira esto que está acá. ¿Okay? Esta imagen a la esquina superior derecha. LV es left ventricle, y aquí tú ves el grueso de ese ventrículo izquierdo, o sea, un espesor súper importante, súper anormal, por cierto. Entonces, esto es lo que se le llama una cardiopatía hipertrófica, desde el punto de vista patológico, desde el punto de vista clínico, sería una cardiopatía hipertensiva. Entonces, ¿qué ocurre? Este exceso de músculo ocupa el espacio que antes le correspondía a la cavidad del ventrículo. Por lo tanto, este ventrículo va, sí, a bombear con mucha fuerza, pero va a bombear poquito, porque él no puede alojar el volumen que se necesita de sangre. Si tú vieras esto al microscopio, las fibras musculares se ven grandototas, hipertróficas, con esos núcleos en boxcar. Entonces, como este ventrículo tiene dificultad para recibir volumen, ventrículo izquierdo, entonces, ¿dónde se va a quedar toda la sangre? Toda se queda en el sistema de los vasos pulmonares, llámese venas pulmonares, hasta que finalmente se vence la capacidad y viene entonces la trasudación de líquido por, reitero, ese aumento de la presión hidrostática. Entonces los pulmones van a estar sobrecargados de líquido. Entonces, parte de ese líquido puede fugar eritrocitos también al espacio alveolar. Entonces, a los macrófagos de los pulmones, los alveolares, no les gustan esos eritrocitos ahí y ellos se los comen. Entonces, esto que tú aquí los chocolatitos, esos son macrófagos alveolares que están fagocitando activamente eritrocitos que no deben estar ahí. Se ven chocolatitos porque en su citoplasma hay mucha hemosiderina. Entonces, esos macrofagitos con hemosiderina también se les llama heart failure cells o células de falla cardíaca. Y tú los ves sobre todo cuando el asunto es crónico, ¿okay? Cuando un paciente con una falla cardíaca crónica que siempre está fugando cantidades variables persistentes de líquido, siempre están los macrofagitos allí comiéndose esos eritrocitos que se cuelan a ese sitio. Se llaman células de la falla cardíaca y son macrófagos. Mira acá, mira este es un corte, sería para ver coronal, aplica. Mira tú cómo está ese ventrículo de engrosado. Entonces, eso tiene un precio. Ese ventrículo es muy demandante de oxígeno y de nutrientes. Repito, sí, es fuerte, pero al mismo tiempo es muy frágil. Y mira que en los cortes, estos axiales, ves lo potente del grueso de ese músculo
y ve lo chiquita que está la cavidad. O sea, lógicamente esa cavidad no puede albergar, perdón, la cantidad de sangre normal. Entonces un corazón que con el tiempo también te va a hacer una falla tipo diastólico, porque el tipo no alberga sangre adecuadamente. Entonces, en este punto tú preguntarías, ¿y esta compensación es buena o mala? Tú dirás que es mala. O sea, tú lo que tienes que corregir es la causa de base. Que la causa de base suele ser la hipertensión, que repito, el problema es que no duele, no molesta, no se siente nada, el paciente se siente perfectamente bien, pero resulta que el corazón de él está trabajando a 1000 por hora. Si tú vieras este músculo en un microscopio, este es el normal, miras acá cómo están de grandototes los núcleos y el citoplasma es muy abundante. ¿Por qué? Porque tiene una síntesis activa de todos esos componentes estructurales del citoesqueleto, proteínas contráctiles y fine. Late el corazón más fuerte, pero reitero, todo eso, esa compensación va a tener su costo. Mira aquí se ven bonitos los discos intercalares de la fibra muscular y también el fenómeno ese de las estriaciones. Bien, con respecto a la cardiopatía congénita, solamente las voy a mencionar, porque la verdad es que eso pues se vio en el curso anterior. Lo que sí es bueno decir es que pues hoy en día la mortalidad disminuye bastante porque los tratamientos son superiores a hace 20, 30, 40 y en adelante años. Esos pacientes pues tienen una sobrevida superior. La pregunta aquí sería, ¿por qué el paciente nace con un defecto en el corazón de nacimiento? ¿Por qué ese corazón está mal formado? Bueno, puede ser por estos agentes que por suerte son raros, como la rubiola. Usted sabe que aquí en Panamá tenemos cobertura para la rubiola, por gracias a los esquemas de vacunación que son de los más eficientes a nivel mundial. Pero bueno, si por alguna razón la madre embarazada se expone a este virus y no está cubierta, eso se asocia a mucha malformación del bebé. Sordera, que no me acuerdo, no sé, pero también se asocia a cardiopatía congénita. Agentes teratógenos o teratogénicos también están bien descritos. Por eso es que la mujer embarazada, por ejemplo, no debe ni fumar, ni tomar alcohol, ni tomar ciertos medicamentos. No me pregunten cuál, porque eso tenemos que sentarnos a leer, y eso te lo puede decir con más calma un ginecólogo o un obstetra, que pues esa no es mi área, pero están bien descrito que hay ciertos elementos del ambiente, decir así en términos generales, que pueden influir en el desarrollo de las estructuras del embrión. Obviamente otros factores genéticos que ya pues serán cosas más raras, como por ejemplo ocurre en el tema este de el síndrome de Down y todas estas cosas. Pero bueno, el punto es que ya eso tiene un mejor manejo con respecto a hace ya bastante tiempo atrás. O sea, eso es lo que ocurre especialmente con la cardiopatía congénita en términos colectivos. Lo que existe es cortocircuitos que conectan la sangre arterial con la venosa y entonces la sangre del bebé es una sangre con grados variables de desoxigenación. Por eso es que un signo que te hace el bebé con cardiopatía congénita es esa cianosis, porque la sangre periférica de él, repito, va a tener grados variables de desoxigenación. Bueno, por supuesto, lo que hay que hablar bastante es de la cardiopatía isquémica, lo que coloquialmente se llama infarto al corazón o también ataque al corazón, pero usted que el término correcto sería isquemia al miocardio. Ya aquí no hay mucho que hablar porque ya lo discutimos con mucho más detalle en la clase anterior. Vimos que lo que ocurre es que hay obstrucción de la arteria coronaria y eso lo que causa es que al músculo involucrado poco a poco le llegue menos oxígeno, menos glucosa y cuando la obstrucción es del 100%, ¡clac!, le cortas el aporte sanguíneo y ahí lamentablemente ya el punto de no retorno llegó y el músculo inevitablemente va a morir. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque usted sabe que la fibra muscular cardíaca es muy demandante de oxígeno. Córtale el oxígeno, como por ejemplo por esta placa de ateromas, y la fibra muscular comienza a morirse en cuestión de minutos. ¿Okay? Si tú puedes llegar a un cuarto de urgencias, está bien,
hasta cierto punto, pues el problema se puede manejar y se vence esta obstrucción. Pero el problema es que tú tengas dificultad para llegar a un cuarto de urgencia. Vives muy lejos o el cuarto de urgencia tuyo no tiene, de tu área, no tiene el equipo adecuado y entonces pues todo ese tiempo que pasa es músculo cardíaco que se va muriendo, ¿ok? Y asimismo se aumenta el chance de que el paciente se muera o que repita un segundo evento isquémico. Entonces, ese paciente está bien debilitado, ¿ok? ¿Por qué? Porque, ¿cuál es el problema? La placa de ateroma no se va, ¿ok? Lo que la causó en un inicio sigue existiendo, porque repito, estas son cosas que son crónicas, o sea, para toda la vida. En ese contexto también sabes que la cardiopatía isquémica subyace siempre, bueno, no siempre, vamos a ver que hay ciertas excepciones, pero en una gran cantidad de las veces subyace a una enfermedad aterosclerótica de base. Vamos a ver que hay ciertas excepciones, ahorita que me acuerdo que sí las hay. Bien, entonces, según el libro, obviamente de los gringos, no conozco la estadística en Panamá como tal, pero lo que dice aquí, 700,000 personas se mueren de infarto al corazón al año. De esa la mitad se muere. Eso es bastante gente que se muere de infartos. Lo cierto es que con el estudio epidemiológico de la enfermedad, muchas cosas han mejorado al punto que hasta cierta medida es posible prevenir estos eventos cardiovasculares. Por ejemplo, entendemos cómo funciona la aterosclerosis, entendemos que la dieta es fundamental, entendemos que el sedentarismo, el consumo de alcohol, fumar, todos son factores deleterios para la salud cardiovascular. Entendemos que el manejo de la hipertensión y la diabetes influyen mucho en estos eventos cardiovasculares. Entonces, entender todos estos elementos nos hacen a nosotros hoy en día tener muchas herramientas para la prevención de estos eventos cardiovasculares. O sea, pero esto que parece tonto y lógico hoy en día, hace 60 años, eso no se sabía. ¿Ok? No den por sentado el conocimiento que se sabe ahora. Ese conocimiento ahora se adquirió en base a muchos mártires del pasado. En base a eso tenemos cosas como la profilaxis con aspirina, que es la famosa cardioaspirina. Ya discutimos en la clase anterior que el problema de la placa de ateroma es que se convierte en una placa inestable, que por el flujo sanguíneo turbulento se puede romper, ulcerar o sangrar. Que cuando ocurre eso, las plaquetas llegan y se comienzan a agregar. Y eso lleva a que la obstrucción súbitamente se convierta en una obstrucción del 100%. Entonces, ¿cómo se evita esto? Con la aspirina a dosis infantiles, porque la aspirina inhibe al tromboxano A2, que es un potente agregante plaquetario, y bueno, eso le da chance al paciente de llegar a un cuarto de urgencia con su placa inestable y se le puede tratar antes de que la isquemia se instaure como tal. Eso se sabe ahora, eso no se sabía antes, por cierto. Y además está decirte que si tú tienes tu TAS antiagregado, pues sus efectos adversos tendrá. ¿Pero qué prefieres, infartarte o algún otro efecto adverso por ahí? Entonces todo eso es sopesando. Recuerda que ningún medicamento es inocuo. Entonces, gracias a eso también se han controlado las arritmias, tú encuentras mucho más equipo, mucho más insumo en los cuartos de urgencias y todo eso ha hecho que, a pesar de que un infarto es una enfermedad dramática, la mortalidad en comparación con hace 60 años, pues hoy en día es mucho menor, gracias al avance de la ciencia, simplemente así. Bien, entonces, hablando un poquito de la patogénesis, pues que la verdad es que no hay mucho que discutir de ella, pero bueno, solamente a forma de repaso, ¿qué ocurre? Cuando se bloquea una arteria del corazón, en este caso llámese una coronaria, entonces el músculo cardíaco, o sea, el miocardio, se queda sin su adecuado aporte de oxígeno y de glucosa. Entonces hay un problema con oferta y demanda. La fibra muscular cardíaca es muy demandante y tú no le estás dando lo que ella requiere. Por lo tanto, pues se va a morir, literalmente. Reitero, eso ocurre por una placa que está trombosada, una placa de ateroma. Bien, probablemente yo tengo alguna placa de ateroma en un porcentaje chiquito, hasta cierto punto son
producto normal del envejecimiento y son cambios degenerativos esperados. Cuando hacemos las autopsias de los adultos, el adulto no tiene ningún tipo de enfermedad cardiovascular, pero tú le disecas las arterias coronarias y hay grados variables de aterosclerosis. Lo que queremos aquí es evitar el progreso de esas placas de ateroma. Y repito, sabemos cómo evitar ese progreso. Pero bueno, según el libro, los síntomas, ¿okay?, comienzan en un 70% de obstrucción. O sea, eso es buco. ¿Okay? Antes de eso, el paciente está por ahí, cool, como si nada. Entonces, cuando él llega al 71, yo creo que eso es mucho, pero bueno, yo digo lo que dice el libro. ¿Okay? Mi fuente es el libro, no tengo por qué discutirlo. Entonces comienzan en los síntomas de angina. ¿Okay? El paciente le duele el pecho cuando hace esfuerzo, si tiene algo de suerte, y le va a doler el pecho cuando está en reposo, si tiene mucha mala suerte. Entonces tiene que tener bastante grado de obstrucción para que ese paciente, ese corazón le duela producto de esa obstrucción. Además, esta dice que con 70% el flujo sanguíneo va a estar bien turbulento. O sea que esa placa, si no se controla, está rumbo a convertirse en una placa inestable, que esa es la realmente peligrosa. Hay ciertos pacientes que son muy afortunados, que tienen mucho tiempo de obstrucción y el cuerpo sabiamente lo que hace es tomar un shortcut, que toma un desvío. El cuerpo lo que hace es sintetizar una ramita que se salta esa obstrucción y entonces pues se restablece gran parte del aporte sanguíneo. Eso se llama el desarrollo de una rama colateral. Se hace en un proceso similar a la angiogénesis que discutíamos nosotros en algún momento del partido, gracias a la estimulación de ese factor de crecimiento vascular endotelial que favorece el remodelamiento del endotelio. Todo eso que vimos, un evento similar ocurre en el corazón. Entonces, teóricamente se puede obstruir esta arteria, pero yo tengo mi otra colateral que me provee aporte sanguíneo. Es como cuando tú vas en la calle, en una calle cerrada porque hay una protesta, tú lo que haces es que coges por otro lado y te salta la protesta. Bueno, algo similar ocurre en los corazones de ciertos pacientes afortunados. Años de tener una obstrucción, lo que hacen es que una arteria desarrolla una rama colateral que entonces le aplacan ese flujo hasta cierto punto obstruido. Bien, la placa de ateroma, repito, no hay mucho que decir de ella. El problema es cuando crece mucho y entonces llega a un riesgo de que se pueda romper. Cuando se rompe, sangra y cuando se sangra, se trombosa. Y cuando se trombosa, la obstrucción llega a un 100% y en ese escenario es que entonces ocurre el infame ataque a el corazón. ¿Sabe? Cuando la placa se rompe, se exponen componentes subendoteliales, se expone el colágeno subendotelial, se expone el factor de von Willebrand y eso atrae muchas plaquetas al sitio de esa lesión vascular. En ese sitio, las plaquetas tienen cambios conformacionales, pero la plaqueta es como si fuera una bolita. La plaqueta se pone como un plato, un cambio morfológico que lo que hace es aumentar esa agregación de plaquetas. Las plaquetas se desgranulan, eso atrae más plaquetas y entonces esto lo que hace es una bola de plaquetas, como si fuera una avalancha, ¿no? La avalancha comienza con una bolita de nieve y de repente esa bola de nieve crece, crece, crece hasta que se convierte en una cosa gigante. ¿Okay? Eso es lo que ocurre aquí. Aquí hubo la disrupción de la placa, la erosión de la placa, llegan las plaquetas comienzan a agregarse, hasta que forman un tapón plaquetario ahí, un trombo y se siguen agregando más y más plaquetas hasta que obstruyen todo, ¿ok? Entonces, ¿cómo yo empeoro eso? Aumentando la turbulencia del flujo. ¿Y cómo hago eso yo? Alterando los estímulos adrenérgicos, o sea, causando vasoconstricción a esa arteria coronaria. ¿Cómo puedo lograr eso? Fácil, poniéndose uno bravo, estresándose, poniendo a tu pobre médula adrenal a secretar cantidades industriales de adrenalina, que lo que hace es aumentar el tono vascular y todos esos eventos, en menor o mayor medida, lo que hacen es favorecer el cambio súbito de una plaqueta estable a inestable que se rompe, sangra
y lamentablemente ocurre lo que usted ya sabe, el paciente se va a infartar. Un segundillo para la ventana y así. Entonces, esa angina pectoris es el término en inglés de ese dolor torácico que puede ser variable, que se asocia a la isquemia al corazón. Entonces, desde el punto de vista clínico, nada más para que usted lo conozca, existen tres variables generales de esa angina. Está la angina estable, que ocurre cuando el corazón entra en mayor demanda. Por ejemplo, el paciente te dice, no, cuando yo estoy sentado me siento bien, pero a veces camino a la tienda y a mitad de camino me comienza a doler el pecho. Me siento, me tranquilizo y me mejora el dolor. O sea, quiere decir que es una angina estable, que el dolor se desencadena cuando el corazón entra en mayor demanda. Ese paciente mejora con reposo. La contraparte que no queremos es la angina inestable, que el paciente tiene dolor torácico en reposo. Y además está dice que con actividad pues le va a doler más. Lógicamente ese paciente va a evitar la actividad. Entonces, esa angina inestable está asociada a una placa inestable que está potencialmente a punto de trombosarse. Y la otra es esta angina más rara que es el Prince-Metal, que tiene que ver que es con vasoespasmos, ¿no? Pero eso es más rara. Pero bueno, me interesa que usted maneje el concepto de la angina estable y de la inestable. Lo bueno del estable, no lo bueno, lo curioso desde el punto de vista fisiopatológico, es que es predecible. O sea, el paciente sabe que cuando él hace esfuerzo físico, el dolor viene. Y cuando él se tranquiliza o está en reposo, el dolor va a mejorar. Entonces, digamos que lamentablemente ocurrió el evento donde la obstrucción llegó al 100% y entonces el suministro sanguíneo se detuvo. Entonces, en ese momento en la isquemia, y la isquemia se acompaña de necrosis. Perdón. Recuerden que en el contexto de esta isquemia por obstrucción, el patrón de necrosis va a ser una necrosis tipo coagulativa. ¿Okay? Si no recuerdas qué es, te sugiero que regreses a la clase de la lesión celular y ahí se explica bastante bien. Repito, para que eso ocurra, la placa tiene que tener mucho tiempo de evolución, muchísimo tiempo de evolución. La placa no aparece de un día para otro. Por eso que los infartos ocurren en personas mayores, después de los 45 años, promediando más o menos los 65, sobre todo para los hombres. 10%, como dice el libro, ocurre en un paciente joven. Cuando eso es así, uno debe pensar en cosas raras, pero existentes, como esta enfermedad tipo hipercolesterolemia familiar. Entonces, los hombres, como estamos salados, pues estamos en mayor riesgo de sufrir infartos, porque a las mujeres, pues, las protegen los estrógenos durante la edad reproductiva, pero bueno, la estadística más o menos se equipara luego de la menopausia. Entonces, estos corazones infartados se deben en gran parte de los casos a una placa de ateroma que se trombosó, ¿okay? Que llegó a la obstrucción al 100% y entonces pues la obstrucción ya es inevitable. Entonces la placa se rompe, repito, ocurre entonces esa agregación de las plaquetas gracias sobre todo al tromboxano. Por eso es que reitero, la aspirina es muy efectiva en prevenir este tipo de eventos, el tapón se consolida y entonces definitivamente se instaura el infarto como tal. Prácticamente es una cosa súbita, como dice aquí, probablemente en minutos o menos el trombo puede llegar a una obstrucción del 100%. Mira que esta imagen aquí lo esquematiza bastante bien. Tienes aquí la placa de ateroma, esquemáticamente, la placa se rompió y se comenzó a formar el trombo aquí. Ves que la placa no obstruía 100%. Lo que llevó a el evento súbito fue la ruptura de la placa con su agregación consecuente de plaquetas. Entonces, ¿qué cambios hay en el miocardio producto de esa obstrucción al flujo? Bueno, hay muchos cambios. Solamente en segundos, la fibra muscular
sus mitocondrias dejan de funcionar. ¿Okay? Recuerda que la fibra muscular, desde el punto de vista biológico, tiene muchas mitocondrias que producen mucho ATP gracias a la fosforilación oxidativa. Pero sin aporte sanguíneo, la fibra muscular cardíaca se convierte como un carro sin batería. Carro sin batería está clac, 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 y nada que arranque. Entonces, algo similar ocurre acá. Sin la mitocondria, la fibra no puede arrancar, no puede producir ATP y entonces cambia a un metabolismo mucho más ineficiente, que es un metabolismo anaeróbico, que es la glucólisis anaeróbica que produce un poquito de ATP, pero al precio de producir mucho metabolito tóxico, que si tú no corriges eso, el metabolito tóxico se va a ir acumulando, acumulando y acumulando, que es lo que suele ocurrir. Sin ATP, de más decirte, la fibra no se va a contraer adecuadamente. Entonces, en minutos, el músculo afectado va a dejar de contraerse. Entonces, ahí es donde viene una de las causas de la falla cardíaca. Ya hasta los 40 minutos, ya hay lesión celular irreversible con necrosis coagulativa de las fibras cardíacas. O sea, ya en ese momento, 40 minutos, mira que eso es rápido. O sea, no es que con un paciente infartado tú puedes, bueno, más tarde vamos, después del almuerzo. No, tienes que correr literalmente, porque hasta 40 minutos ya hay células que están muertas, ¿ok? Y dependiendo del tamaño o el compromiso, puede haber mayor o menor daño. Entonces, así se da un infarto. Ves que es amarillito, crema y bien delimitado. Esa es la imagen macroscópica de una necrosis tipo coagulativa. Si lo fueras a ver en el microscopio, vieras que la fibra se ve como un fantasmita de lo que antes fue. O sea, eso es la imagen clásica de una necrosis coagulativa. El infarto o la isquemia también puede afectar al sistema de conducción y llevan a que el paciente tenga una arritmia mortal, que entonces ahí sí se da la muerte súbita del paciente. Eso también puede ocurrir un infarto que sea bien grande. Entonces, la isquemia suele darse en la región subendocárdica, porque desde el punto de vista anatómico, esa es la última región que recibe sangre y que está expuesta a mayor cantidad de presión por parte del corazón. Entonces, como toda buena necrosis, cada vez que hay células muertas, eso atrae un estímulo inflamatorio. Entonces aquí van a ocurrir todos los efectos que nosotros conocemos en inflamación, todos los efectos deleterios de ella. Va a haber aumento de volumen, con edema, con exceso de células inflamatorias y con producción de especies reactivas de oxígeno y también producción de radicales libres. Todos esos eventos son deleterios para el corazón y todo eso va a influir en que la enfermedad se agrave todavía más. Entonces, si tú dejas que eso avance, si el paciente dice, no, 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 yo aguanto, yo aguanto, yo aguanto, eventualmente el infarto será transmural. O sea que va a agarrar todas las capas del corazón y probablemente ya eso tenga un desenlace inevitable para el paciente. Lógicamente, todo esto va a depender de, por ejemplo, qué arteria se obstruyó, qué tan rápido se obstruyó y de la existencia o no de las ramas colaterales. La verdad es que yo la anatomía de esto alguna vez me lo supe, lo olvidé ya pues porque eso agarra mucho disco duro, por él la tengo apuntado, pero lo que sí me sirve saber es que la que más comúnmente se obstruye es la descendente anterior izquierda. Más o menos, ¿ah? La LAD, ¿ah? Left Anterior Descent. Esa es la que mata, sí, esa LAD, la que está aquí. Left Anterior Descending Branch. Esa es la que hasta la mitad de los casos se obstruye. Y en la que te infartan la pared anterior del ventrículo izquierdo. Ya ahí te quieres aprender las otras, pues eres libre. Pero yo con esto, sabiendo esto, pues he llegado hasta donde estoy. Así que pues, creo que eso es suficiente. Entonces, mira tú cómo se ve chancleteado, si es que esta palabra aplica, ese corazón infartado. Mira eso. Este tipo dio bastante batalla
sea, lógicamente esto no es una autopsia, ¿no? Este paciente está muerto. Este paciente dio buco de pelea. El corazón tiene como por lo menos 4 infartos ahí. Un infarto agudo, que ves cómo cambia el color del tejido que está muerto. Tienes este otro infarto subagudo de días. Recuerda, para entender eso tienes que conocer las clases anteriores. Cuando hay necrosis, hay inflamación. Y cuando hay inflamación, hay reparación del tejido. Y recuerda que la reparación del tejido se acompaña de tejido de granulación. O sea, esto que está aquí amarillo, suave, que se ve friable, eso es tejido de granulación. O sea, ahí tú encuentras cantidades variables de neutrófilos, otros leucocitos, proliferación de vasos sanguíneos y también fibrosis. Entonces, el problema es que esto está tratando de repararse. En este momento hay que monitorizar al paciente porque ese tejido de granulación es débil y se puede romper. ¿Okay? Entonces, aquí el paciente todavía no se ha curado. Se cura cuando ocurre esto acá. Esto que tú ves blanco aquí, literalmente eso es una cicatriz de tejido fibroso. O sea, todas esos son cambios morfológicos que se pueden ver en un corazón en distintos estadiajes de un infarto. A las 12 horas, pues, no hay mucha cosa, porque los cambios macroscópicos no son evidentes. Ahora, si lo ves en un microscopio, sí vas a ver ese evento coagulativo, esa necrosis coagulativo de las fibras cardíacas. Ya más o menos a las 24 horas, sí vas a ver el infarto como un área medio violácea que está llena de sangre, ¿ok? Llena de sangre. Y ya al paso de los días es que tú ves este fenómeno aquí de el área bien delimitada de área de isquemia, ¿okay? La famosa necrosis tipo coagulativa. Entonces, más o menos a los 14 días es que se comienza a reemplazar ese tejido inflamado por tejido de granulación. Entonces, el problema es que ese tejido de granulación, repito, es débil y se puede romper y se puede perforar y eso es una causa de muerte súbita, ¿ok? Es una perforación de la pared libre del ventrículo, eso es una causa de muerte prácticamente automática para el paciente. Bueno, si el tipo tiene suerte, llegó a tiempo y tiene a Dios de su lado, entonces finalmente se le formará una cicatriz fibrosa y bueno, el paciente va a tener una segunda oportunidad. Lógicamente el corazón va a quedar trajineado, pero el paciente va a vivir. Habiendo dicho eso, el infarto no es sinónimo de muerte, ¿ok? Eso es importante saberlo. Hay que saber que la ciencia ha avanzado mucho. Esos pacientes, pues, repito, no saldrán 0 kilómetros, pero la gran mayoría, si llegan a tiempo y hacen caso, pueden salir vivos del hospital. No todos. Entonces, desde el punto de vista histológico, en este caso histopatológico, esto es lo que tú esperarías ver en un infarto. Mira aquí, estas fibras que se ven todas irregulares, todas deshilachadas. Eso es una fibra isquémica. Todo esto se acompaña de mucha inflamación, porque recuerda que la fibra isquémica llama a la inflamación. Las células muertas llaman a la inflamación. Ve aquí las fibras se ven rosadas, se ven eosinofílicas y sin núcleo. ¿Por qué? Porque el núcleo se desintegra producto de estos procesos de epignosis, cariorexis y cariolisis. Con el tiempo y con una tensión de Masson, todo se ve azul, porque toda esta área de lesión va a ser reemplazada por cantidades variables de tejido fibroso, igualito a una cicatriz de la que usted conoce. Entonces, ¿qué ocurre cuando el paciente se infarta desde el punto de vista clínico? Un dolor, pues obviamente yo lo he leído, pero obviamente yo no sé cómo se siente eso. Es un dolor bien dramático, súbito, aplastante. Como decían los profesores esto de semiología, como si un elefante le pone la patita encima al tórax del paciente. Entonces ese dolor es un dolor que no es sopesable. El dolor se irradia, se riega a otros lados, al cuello, a la mandíbula, al brazo izquierdo y también al epigastrio, ¿no? Por eso hay que tener cuidado a veces porque no todo el dolor torácico es un infarto. Recuerda que hay muchas causas de dolor torácico, una bien famosa, una que debes descartar, mejor dicho, tiene que ver con todas las anomalías que ocurren a nivel de la mucosa gástrica. Todas las gastritis, sus variantes,
y sus variantes, dije bien. Bien. Lo importante es que a diferencia de la angina estable, este dolor no va a mejorar con el reposo. Este está intranquilo, sudoroso, la pared es diaforética y algunos están con náuseas, que es una cosa dramática. Lógicamente, como el corazón está fallando en este momento, el corazón no se va a contraer adecuadamente porque el corazón está literalmente muerto, entonces vienen los síntomas de falla, ¿ok? Con disnea y con congestión pulmonar. Dentro de este punto es interesante también los diabéticos, porque los diabéticos, para variar, cuando no dan batalla. A los diabéticos, por su neuropatía, se pueden hacer esos infartos silentes. O sea, un infarto que duele menos o pues que no duela. Que eso es interesante en los diabéticos, que te pueden hacer varias cosas silentes, incluyendo infartos pues menos sintomáticos. Entonces, ¿qué consecuencias hay producto de esto? Por ejemplo, esto que tú ves aquí, esto es el corte axial de un corazón, y ves aquí hay una perforación de la pared del ventrículo secundaria a un infarto. Te repito, esa es una muerte de causa, perdón, es una causa de muerte súbita, ¿ok? Entonces, el corazón sangra, la cavidad pericárdica se llena de sangre, de repente hace un tamponamiento súbito, ¿ok? Todo se llena eso de sangre, se muere rápidamente. ¿Cómo vas a corregir eso? No hay manera. Entonces, obviamente el corazón isquémico no funciona adecuadamente. El músculo falla, puede haber arritmias, puede haber esa efusión pericárdica con tamponamiento, o sea, un montón de cosas, ¿ok? Lo cierto es que si el paciente se salva, este tejido que se murió, su acción hasta cierto punto puede ser compensada por el corazón o por la fibra muscular que sí sobrevivió, ¿ok? Hay un mecanismo compensador con posterior remodelamiento del ventrículo. Entonces, mira, aquí tienes varios ejemplos de lo que te dije. Este es un corazón visto de afuera y ves esto que está aquí, esta ranura. Una perforación del ventrículo secundaria a un infarto. Aquí se ve de adentro, mira que los músculos papilares, las cuerdas tendinosas, ese hueco ahí, ahí se perforó el ventrículo, una causa de muerte súbita. Eso lo vi cuando lo en la muerte en la morgue judicial. Que el paciente se murió en la casa, le abres el corazón y el pericardio está lleno de sangre. Limpia esa sangre y cuando vas a ver, el corazón tiene un hueco. El paciente se le perforó el ventrículo secundario a un infarto. Mira aquí el músculo papilar, ¡puf! El músculo papilar se rompió. Y también esto que está acá en la E, esta masa roja, eso es un trombo transmural. Es como un trombo dentro de ese corazón infartado. Estas son complicaciones que ocurren cuando tú dejas que el infarto corra, ¿ok? Cuando tú le das chance de que él avance en su historia natural. Y bueno, esto es un poquito lo que pueden hacer para tratar eso. Se hacen cateterismos, entran a esa arteria tapada, le ponen estas mallitas, que son los stents, y eso abre la arteria obstruida. Eso ayuda bastante. Lo otro que se puede hacer es llegar aquí, y si está indicado, se puede disolver literalmente ese coágulo con fibrinolisis, si está indicado. Repito, eso no es para todos los pacientes. La lección de esto es que esto hoy en día hay manejo, ¿okay? Hay tratamiento y el infarto, pues, no necesariamente es sentencia de muerte para el paciente. Otro se puede hacer un bypass, ¿no? Aquí como le ponen un injerto de una vena que conecta directamente la aorta con la coronaria y te saltas el área que está obstruida. Pues esas son cosas que, si el recurso existe, pues se pueden hacer. Y de hecho aquí se hacen. O sea, ustedes no creen que aquí en Panamá se hace medicina de Haití. Claro que no. Aquí se hace medicina de un nivel geográficamente bastante avanzado. Pero para entender eso tienes que conocer tu sistema de salud. Si le sigues haciendo caso a los medios de que aquí nada sirve, pues te perderás todo el avance y toda la ciencia. Bien, vamos a aquí unos 2 minutos que esta fue la primera parte de la clase, la más larga por cierto, y ahorita continuamos.
Ya el tema del infarto y la isquemia es el gran grueso de la clase. La verdad es que lo que resta es un poco más corto. Siempre causa curiosidad este tema de la muerte súbita cardíaca. Es bien famoso en los atletas jóvenes sobre todo. Y por el tema del morbo, pues agarró gran auge con el tema este de la gente antivacuna, que es un tema que da batería, pues, pero yo la verdad es que no pretendo darle fama en mi clase a esa gente. Por lo menos una muerte súbita cardíaca, súbita es una muerte que no es esperada, ocurre así. Entonces, por lo general se da por una arritmia letal, una fibrilación ventricular o una asistolia. Asistolia es que el corazón simplemente deja de latir, o sea, no hay actividad eléctrica. Entonces, estas son por muertes que no son relacionadas a la aterosclerosis. La que se sugiere que ocurre mucho en estos atletas jóvenes es secundaria a una hipertrofia cardíaca hipertensiva. Probablemente ese paciente tenía una enfermedad de base tipo hipertensiva no estudiada y que bueno, pues pensamos que por ser atleta él estaba sano y pues resulta que no. Entonces, ese corazón, gracias a el ejercicio vigoroso y constante, lo sobregiras y entonces viene la consecuencia. Entonces, pues eso es lo que se sugiere, la verdad. Los expertos en estos temas son los médicos de medicina legal. Ellos son los que saben bastante de este tema. Yo la verdad es que solo sé lo que he alcanzado a leer. Con respecto a la enfermedad hipertensiva hay poco que decir porque ya se mencionó. El corazón se pone súper grueso debido al exceso de trabajo producto de la hipertensión. Corazón hipertrófico que trabaja con demasiada fuerza, ¿no? Chao. Dale, me quedo. Entonces, obviamente, todo esto termina al final en grados variables de falla cardíaca. Entonces, el problema con hipertensión es que afecta el corazón, cerebro y riñones, tres órganos que son blancos, que son claves. Recordemos que la hipertensión es un mecanismo compensador, una adaptación que sirve para que el corazón trabaje a ese ritmo, pero recordemos que también tiene sus límites y que con el tiempo va a progresar a enfermedad. Entonces, en el corazón con enfermedad hipertensiva, lógicamente hay cambios morfológicos, siendo el más marcado el engrosamiento del ventrículo izquierdo, secundario hipertrofia, con eventual dilatación cuando ya el asunto está muy avanzado. Un corazón normal pesa de 320 a 360 gramos. Estos corazones hipertróficos son enormes. Esos son más de 500 gramos, ese número que es clave. Eso ya te indica a ti una hipertrofia cardíaca y eso es secundario a una hipertensión de base. Y también obviamente la pared del ventrículo es gruesa, mide más de 2 centímetros. Entonces, lógicamente, aquí estos cambios hipertróficos que ya hemos discutido bastante, aquí está el famoso boxcar núcleo, que aquí lo dice, hay fibrosis intersticial, o sea, entre las fibras cardíacas, y lógicamente este es un corazón que pues no va a trabajar adecuadamente. Con respecto a las valvulopatías, para los fines prácticos de este curso, hay poco que mencionar. Recuerda que puede ser valvulopatías que la válvula no se abre, o sea que hay estenosis, o que son válvulas que no se cierran adecuadamente y permiten que la sangre se regrese. Esas son valvulopatías tipo insuficiencia o regurgitación. Con el tiempo puede haber estos cambios degenerativos, sobre todo en la válvula aórtica. Esos son unos cambios tipo calcificaciones y la válvula esa pues no se va a abrir adecuadamente. Cuando eso ocurre, el corazón tiene que trabajar con mayor presión y ocurre un fenómeno similar a la cardiopatía hipertensiva. El corazón tiene que trabajar con más potencia y entonces eso genera hipertrofia de la fibra muscular cardíaca. Entonces, el paso a través de esta valvulopatía de sangre es un paso anormal. ¿Ok? Entonces, como si la sangre en vez de pasar libremente, pasa por un espacio estrecho. Sopla, ¿ok? Entonces, esas valvulopatías son lo que generan los llamados soplos. Un soplo no es una enfermedad. Un soplo es la manifestación de una valvulopatía de fondo. Otro tema que es interesante es la endocarditis infecciosa, que es la infección de las válvulas cardíacas, donde se forman estas masitas de puro microorganismo y células muertas
que se llaman las vegetaciones. Entonces, esas endocarditis suelen darse por bacterias, como los estafilococos aureus y algunos estreptococos. ¿Ves esta bolita que ataca en la válvula? Estas son las vegetaciones. Se ve también en pacientes con prótesis, porque ahora que la prótesis es un cuerpo extraño que puede también favorecer el sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, ¿cómo entran estas bacterias aquí? Bueno, se asocian a procedimientos dentales. Por eso que si usted vas a sacar una muela del juicio, hay que tratarte con antibióticos, porque la vía de entrada puede llegar, es raro, pero puede existir, y puede llegar esas bacterias hasta por acá. Y también en nuestro medio no es tan común, hasta eso no es común, usted me corregirá que sea más que yo de la calle, pero el uso de drogas intravenosas con jeringas sucias, utilizadas y reutilizadas, entre otras cosas, también se asocia a la contaminación del sistema circulatorio. Y entonces eso eventualmente llega a parar a el corazón y ahí en las válvulas cardíacas crecen las bacterias y se da esa endocarditis infecciosa. Entonces, obviamente el paciente está infectado, ¿okay? Está séptico, está con fiebre y estas válvulas generan soplos. ¿Okay? En este caso son soplos que son nuevos. ¿Okay? Fiebre, malestar general y un soplo nuevo te indica a ti que hay una endocarditis infecciosa de base. Con tratamiento el paciente le va bien, son antibióticos por lo general. Si hace falta, que es raro, pues también hay quirúrgico, ¿no? Se opera. Bien, ya para terminar, estas miocardiopatías, al final hablamos de las neoplasias del corazón, estas son más rápidas, ¿no? Son raras y en esta ocurre una enfermedad intrínseca del músculo cardíaco. Puede ser inflamatorio, en el caso de las miocarditis, que también eso agarró mucho auge con el tema de la vacuna del COVID. Puede ser una cardiopatía que sea de tipo reumatológica o autoinmune y también hay genes alterados que lo que hacen es alterar la estructura de las proteínas contráctiles de la fibra muscular. Entonces, dentro de este grupo vamos a conocer la miocardiopatía dilatada, que es que poco a poco el corazón se dilata más, más y más. Ese corazón dilatado, lógicamente, no se puede contraer adecuadamente, por lo tanto va a haber una disfunción contráctil. Ocurre secundaria a una miocarditis viral, por ejemplo, entre otras causas. O sea, el problema aquí es que el corazón, su contracción va a ser muy débil. Por eso con el tiempo ese corazón va a fallar. Entonces aquí como está de engrosado, perdón, está de dilatada la cavidad del corazón y ves lo delgadito del músculo. Obviamente ese músculo de ese ventrículo izquierdo no va a latir con mucha fuerza, entonces el paciente te va a hacer falla cardíaca, en este caso sistólica, porque el corazón no se contrae con la fuerza que se requiere. La contraparte es la miocardiopatía hipertrófica. Es similar a la cardiopatía hipertensiva, pero recuerda que en esta no hay hipertensión como etiología, como la causa de base. Entonces, el corazón va a estar grandotote, pesado, hipercontráctil y ocurre porque hay mutaciones en los genes que codifican ese aparato contráctil. Entonces, un corazón fuerte, potente, que late con fuerza, pero que como es tan grande, tan pesado, el llenado va a ser inadecuado. Por lo tanto, va a haber una disfunción diastólica. Entonces pasa a una clínica muy similar a el paciente con cardiopatía hipertrófica. Te va a hacer falla cardíaca, con disnea y con el tiempo te puede hacer síntomas de angina porque este es un corazón que es muy demandante, al punto que el paciente se puede infartar. Y lo interesante es que esta demanda no tiene nada que ver esto con aterosclerosis, que tiene que ver con una mutación de base, ¿ok? Entonces, esta cardiopatía hipertrófica, miocardiopatía, perdón, es una cosa importante de muerte súbita en atletas jóvenes, que estas cardiopatías hipertróficas. Entonces, este es el tema de la muerte esta súbita. La muerte súbita está en jóvenes, se asocia a ejercicio. Entonces, cuando haces mucho ejercicio, en este caso un atleta que es un ejercicio vigoroso, entonces este corazón entra a trabajar a 1000. Entonces es un corazón que es muy demandante y puede que si tú lo pones a trabajar a 1000, se supera entonces lo que él puede manejar, lo que él soporta, y entonces pues el corazón simplemente deja de funcionar
y allí entonces viene el evento de este tipo, muerte súbita. Y la última miocardiopatía, que es la más rara, es la restrictiva, que es que el corazón va a tener mucho tejido fibroso intersticial. Literalmente el corazón va a estar atrapado entre capas de tejido conectivo que no le van a permitir a él relajarse adecuadamente. Por suerte es rara, se asocia a enfermedades sistémicas o a veces idiopáticas, pues porque se descartan otras causas y no encontramos absolutamente nada. Aquí el ventrículo es perfectamente normal, el corazón, las cavidades también son normales, pero lo que pasa es que el corazón está literalmente atrapado, está literalmente restringido. Entonces, el otro evento es la miocarditis, o sea, que es la inflamación del miocardio. La causa más común es por infecciones, sobre todo las virales, como el Coxsackie A y B, y también ciertos enterovirus, o también se da secundario a enfermedad autoinmune. En esta miocarditis, recuerda que los virus se insertan en la fibra muscular cardíaca, entonces esa fibra es destruida por los linfocitos T CD8 citotóxicos. ¿Okay? Ese corazón se va a inflamar y eso se asocia a mucha comorbilidad con potencial fallecimiento del paciente. Por suerte eso es raro. Realmente yo en la práctica nunca he visto. Sí he escuchado que sí existe, pero yo nunca he visto. Una que se asocia con miocarditis es una que quizá usted conoce, como usted le gusta tanto la parasitología, es la enfermedad de Chagas. Va con otras cosas, incluyendo también la miocarditis, que también puede avanzar hasta la muerte súbita. Entonces, yo uno de estos, yo salgo huyendo, sinceramente. Chuleta, yo veo un bicho así en mi casa, a la vida, mando a fumigar todo. Estos famosos chinches que pertenecen a la familia de los tripanosomas, perdón, los que transmiten el tripanosoma, perdón, pertenecen a la familia de los triatóminos, ¿ok? Algo me acuerdo de parasitología yo. Esos chinches son los vectores de el tripanosoma, ¿ok? Son, que las mismas rayas advierten el peligro. Nunca he visto uno en vivo, o creo que no. Si lo veo, repito, salgo huyendo. Bien. Ya para finalizar, la última parte es de los tumores del corazón. Raros, pero existen, y de estos sí he visto yo. Los más comunes son, por suerte, benignos, ¿no? Dentro de aquí, el más común es el mixoma cardíaco. El que yo he visto este que es muy maligno. Viene más tarde. Ok, yo le espero. Dale, gracias. Entonces, el que sí he visto es el angiosarcoma. Eso lo vi en una paciente jovencita. Puede tener mi edad, yo tengo ahorita 32 años y según la hoja tenía 32 años también o 33 máximo. La gente le fue mal, parece que murió. Un tumor vascular de lo más malignos que hay. Un tumor malignísimo, ¿ok? Súper maligno él. Pero bueno, por suerte es raro también. Pero este acá es el más común, el mixoma cardíaco. Un tumor benigno, por lo general se asocia o se desarrolla en el atrio, es como una gelatina él, esta es la matriz mixoide esa, un tumor blando, translúcido, bien gelatinoso, y cuando ves el microscopio encuentran estas células granototas estrelladas, algo de endotelio y un fondo como bien gelatinoso, ese es el fondo mixoide, ¿ok? Entonces, bueno, es un tumor benigno, pero el problema es que hace efecto de masa, obstruye y puede soltar embolitos tumorales a la circulación. Entonces ahí viene el problema. Pero desde el punto de vista biológico, pues es considerado como un tumor benigno. Y esta es la última ya. A ver, ¿tienen preguntas, dudas, comentarios, curiosidades, anécdotas? Sí, no, no, sí. De mi parte, no, profe. Vale, pues entonces si después se les ocurre algo, pues yo estoy abierto a contestarle sus dudas. Por lo general, las dudas surgen cuando usted estudia y algo no cuadra. Entonces, cuando es así, pues usted simplemente me escribe a mí y yo le aclaro. Si puedo, obviamente, ¿no? Cuando pueda, le aclare. Bueno, jóvenes, ya se los dejo para que a las 10 hagan su quiz. Y bueno, nos veremos nosotros entonces el otro miércoles. Entonces, chao, cuídense y que estén ustedes bastante bien. Hasta luego. No, profe, gracias. Chao, profe. Cuídense. Chao, chao.